buenos días, niños. Continuando con nuestras clases, ahora nos toca el área de personal social. En el área de personal social trabajaremos sobre los fenómenos naturales. El día de ayer les voy a contar un poquito sobre lo que yo he visto. El día de ayer yo me he ido al Valle Sagrado, ¿ya? Y en el Valle Sagrado, lamentablemente, yo he visto de que los choclitos que están sembrando no están creciendo y algunos se están secando. ¿Y eso por qué está pasando? Porque lamentablemente en el Cusco no tenemos lluvias y ya debería estar lloviendo, ya que las lluvias ayudan al cultivo o al crecimiento de los alimentos. Ya quiere decir de que este año no vamos a tener mucho choclo, porque los choclitos han dejado de crecer y están pequeñísimos, ¿ya? Y además se están secando, ¿sí? Entonces, ese es un fenómeno natural. ¿Qué es un fenómeno natural? Son cambios que se dan en el medio natural, en los cuales no interviene la mano del hombre, ¿ya? Porque como por ejemplo la lluvia, ¿no es cierto? Luego no interviene la mano del hombre porque también la lluvia es un fenómeno natural, ¿verdad? Entonces por eso decimos que tenemos los diferentes fenómenos naturales comunes en el Perú. ¿Y cuáles son esos fenómenos naturales? En los huaicos, las heladas, las inundaciones, los sismos, las tormentas eléctricas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué serán los huaicos? A ver, alguna vez hemos escuchado en las noticias cuando dicen, ¡ay, ha caído un huaico! ¿No es cierto? Entonces, el huaico es el desplazamiento violento de una gran masa de agua, ¿no es cierto? Todo de lodo también, de bloques de roca debido al exceso de lluvia, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando demasiado llueve, comienza a caer huaicos, ¿no es cierto? Luego tenemos la helada. Entonces, en los huecos vamos a poner exceso de lluvia, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a la helada. Es el descenso de la temperatura hasta la congelación del agua, ¿no es cierto? Igual o menor, ¿no es cierto?, a 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, en helada decimos es el descenso de la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Ahora la inundación, ¿sí? La inundación es el cubrimiento, ¿no es cierto? Cuando comienza a desbordarse todo, es el cubrimiento temporal, porque no se queda el agua ahí, porque comienza el agua a salir, el cubrimiento temporal de agua en terrenos que normalmente están secos, como viviendas, pistas, ¿no es cierto? Cuando los ríos o las lagunas comienza el exceso también de lluvias, entre otros, ¿no es cierto? Cuando también no tomamos prevención, cuando digamos, las instituciones que son encargadas nos dicen cuidado, por acá puede haber una inundación porque acá al ladito está el río. Entonces ustedes tienen que hacer los de defensa civil vienen y nos notifican y a veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Entonces allí se ocasionan, ¿no es cierto?, los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Entonces ponemos la inundación es el cubrimiento ¿de qué? De agua en las casas, ¿no es cierto? Y cuando entran a las casas comienzan a malograr
a ver, que se entre en nuestra casita la refrigeradora, la cocina, las camas, los televisores se malogran, ¿verdad? Hasta de repente tenemos alimentos ahí almacenados, también se malogran, ¿sí? Muy bien, luego tenemos los sismos. Es el conjunto de vibraciones, ¿ya? Onduladas. Recuerden que los sismos son vibraciones onduladas, ¿sí? De la corteza terrestre, ocasionada por el choque de dos placas tectónicas, ¿ya? Muy bien, entonces le ponemos, es el conjunto de vibraciones, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las tormentas eléctricas, ¿ya? Algunas veces hemos escuchado, ¿no es cierto? Hace poco, ¿se acuerdan? Había un candidato que estaba haciendo su propaganda y de pronto le cayó una tormenta eléctrica, ¿se acuerdan? Un rayo le cayó, ¿no es cierto? Entonces, esa es la combinación de humedad con el aire caliente, con la presencia de destellos de luz, ¿no es cierto? Esos son los rayos, ¿no es cierto? Y sonidos que son los truenos, ¿ya? Luego tenemos las causas y consecuencias. ¿Cuáles serán las causas y consecuencias de los huaicos? Lluvias intensas y prolongadas, ¿no es cierto? Descarga de grandes cantidades de lluvia, de agua y de lodo, ¿no es cierto? De piedras también. Luego tenemos en las heladas, tenemos la causa sería las bajas temperaturas. También tenemos en la inundación tenemos lluvias intensas y prolongadas, falta de como les decía, ¿no es cierto?, de conocimiento en qué partes necesitamos tener mucho más prevención, y luego su consecuencia sería desborde del agua que de su cauce natural, ¿ya? Luego en los sismos la causa sería movimiento de las placas tectónicas y su consecuencia daños a todas las infraestructuras de una comunidad o de una población, ¿ya? Luego las causas de la tormenta eléctrica sería masas de aire, choque de nubes, ¿no es cierto? Y su consecuencia sería incendios, ¿no es cierto? Porque eso también causa incendios, ¿ya? Muy bien, entonces niños, nos vemos en unos minutitos para continuar nuestras clases.